Hola a todos. En esta clase veremos una propiedad importante de la medida de Lebesgue. En esencia, la propiedad nos dice que la medida de Lebesgue es la única medida sobre los borelianos que es invariante bajo traslaciones, salvo multiplicación por una constante. Veremos más a detalle eso. Primero vamos a definir lo que son las traslaciones y una propiedad importante que cumplen los borelianos. No vamos a perder nada generalizando un poco más a Rn, aunque probemos la propiedad de la medida de Lebesgue para la recta real. Entonces tenemos la definición 1. Sea A un subconjunto de Rn y X un punto en Rn. Vamos a definir X más A como el conjunto formado por los puntos de la forma X más A con A en el conjunto A. En pocas palabras es una traslación. Por ejemplo, en la recta real tengo el intervalo A más B. Y digamos que yo lo traslado por un X positivo y aquí tendría X más A, X más B, cuando yo traslado por un punto X. Ahora vamos a ver un lema. Lema 1. Si X es un punto de Rn y A es un elemento de los borelianos de Rn, entonces X más A es un boreliano. Vamos a ver la demostración. Esta demostración, al menos con las herramientas que tenemos ahorita, se puede hacer de esta manera. Definimos sigma como los subconjuntos de Rn tales que X más A están los borelianos de Rn. Tenemos que sigma es una sigma álgebra de subconjuntos de Rn. Vamos a ver esto rápidamente. Primero, X más Rn simplemente da Rn, porque yo cuando traslado por X un punto en Rn, pues sigue estando en Rn, y viceversa. Luego, esto demuestra que Rn está en sigma, pues X más Rn, que es igual a Rn, está en los borelianos de Rn. Ahora vamos a ver lo siguiente. Sea A un elemento de sigma, tenemos que X más A complemento se puede ver como X más A complemento. Como X más A está en sigma, quiere decir que X más A está en los borelianos de Rn. Y como X más A está en los borelianos de Rn, pues su complemento está en los borelianos de Rn. Entonces X más A, que es el complemento de alguien en los borelianos, pues está en los borelianos. A esta identidad le voy a llamar 1. Y ahora vamos a ver C. Sea AN una colección numerable de elementos de sigma. Entonces, X más la unión de los AN
lo podemos ver como la unión de X más los AN. Y como cada uno de estos AN está en sigma, X más AN están en los borelianos. Entonces la unión de todos los X más AN está en los borelianos. A esta identidad le voy a llamar 2. Y bueno, ya probamos las propiedades de sigma álgebra. Por lo tanto, sigma es una sigma álgebra. Y queda como ejercicio probar las identidades 1 y 2. Son propiedades que se pueden probar con contención, simplemente. Y bueno, ahora lo que sigue es probar que los borelianos están contenidos en sigma, porque ya con eso, pues vamos a probar que los borelianos cumplen la propiedad que queremos, que X más A está en los borelianos de Rn. Entonces, esto lo podemos demostrar muy fácil viendo lo siguiente. Primero, sea R la clase de los rectángulos abiertos. En realidad puede funcionar con cualquier tipo de rectángulos, pero con los abiertos es más que suficiente. Hay que notar lo siguiente. Que cuando trasladamos un rectángulo sigue siendo un rectángulo. Al menos, por ejemplo, en el caso de los intervalos en R, pues lo podemos ver rápidamente, ¿no? Si trasladamos un intervalo por X, pues simplemente sigue siendo un intervalo. La idea se puede generalizar a los rectángulos. Entonces, notemos que dado R en R, con R de esta forma, se tiene que si X ahora lo vemos con coordenadas X1, X2 hasta Xn, el rectángulo X más R, bueno, más bien el conjunto X más R, que es X más el producto cartesiano de este rectángulo abierto, se puede ver simplemente como el rectángulo de la siguiente forma. El producto desde que y es igual a 1 hasta n de xy más ai xy más bi. Pocas palabras, lo que estamos haciendo es, si yo tengo este rectángulo y lo traslado por x, pues sigue siendo un rectángulo, ¿no? Digamos, aquí está r y aquí está x más r. Si lo traslado por un punto en el plano, en el caso de R2. Y esto resulta estar en los rectángulos abiertos, porque es un rectángulo abierto. Luego, esto demuestra, primero que x más r, pues al ser un rectángulo, está
en los borelianos de Rn. Entonces esto demuestra que la clase de los rectángulos abiertos está contenida en sigma, porque x más r está en los borelianos de Rn para todo r en la clase de rectángulos abiertos. Entonces, por las propiedades de la sigma álgebra generada que vimos, la sigma álgebra generada por los rectángulos está contenida en sigma, porque es la misma sigma álgebra que contienen los rectángulos abiertos. Pero si recuerdan, pues esto coincide con los borelianos. Los borelianos de Rn están generados por los rectángulos abiertos. Y con esto terminamos este lema. Ahora veremos la propiedad buscada. Ahora veremos el siguiente teorema. Teorema 1. Sea mu una medida sobre los borelianos tal que mu de i es finita para todo intervalo acotado i y mu de x más a es igual a mu de a para todo a en los borelianos y para cualquier x en los reales. Es otra manera de decir que esta medida es invariante bajo traslaciones. Y la conclusión es que existe una constante finita y no negativa tal que mu es igual a c por lambda, donde lambda es la medida de Lebesgue sobre los borelianos. Vamos a ver la demostración. Primero, vamos a considerarse la siguiente constante. La medida del intervalo 0 abierto, 1 cerrado. Notemos que mu del intervalo 0 abierto, 1 cerrado, que es igual a c, primero va a ser finita, porque por hipótesis mu de cualquier intervalo es finito, cualquier intervalo acotado, y va a ser mayor o igual que 0 porque es la medida de un conjunto. Vamos a eliminar el caso trivial. Tomando en cuenta lo siguiente. Si c es igual a 0, tenemos lo siguiente. Tenemos que mu de los reales la podemos ver como mu de la unión de los siguientes intervalos, de la forma z más 1 cerrado, corriendo a z sobre todos los enteros. Pocas palabras, estamos dividiendo la recta real en intervalos de longitud 1. Por ejemplo, aquí tenemos el 0, 1, 1, 2, 2, 3, así sucesivamente. Y tenemos el menos 1, 0, menos 2, menos 1 y así sucesivamente. Por sigma aditividad, esto lo podemos ver como la suma sobre todos los enteros de mu del intervalo z abierto, z más 1 cerrado. Y si se dan cuenta, el intervalo z, z más 1 se puede ver como el intervalo 0, 1 trasladado. Simplemente trasladamos el intervalo 0, 1 por la constante z. Y por hipótesis la medida es invariante bajo traslaciones. Entonces esto es la suma de la misma constante mu de 0, 1. Pero como toda esta constante es igual a 0, toda esta suma va a ser igual a 0. Entonces mu de los reales es igual a 0. Luego, dado a cualquier boreliano,
Por monotonía tenemos lo siguiente. Mu de A va a ser menor o igual que mu de R, que es igual a 0, y la medida es no negativa, ¿no? Por lo tanto, mu de A es igual a 0. Esto nos dice que, de hecho, mu es idénticamente a la constante 0. Entonces, en este caso, tenemos que mu es igual a c por la medida de Lebesgue, pero pues la constante es 0, ¿no? 0 por la medida de Lebesgue es igual a 0, ¿no? Entonces, para este caso, pues en particular se cumple la igualdad que queremos. Ahora, veamos el siguiente caso. Caso 2. Supongamos C positivo. Entonces tenemos lo siguiente. Afirmación 1. Mu del intervalo A abierto, B cerrado es igual a C por B menos A para cualquier A menor que B, A y B en los reales. Primero veremos lo siguiente. Mu del intervalo 0 abierto, M entre N cerrado es igual a C por M entre N para cualesquiera M y N en los naturales. En pocas palabras, la medida de intervalo 0 abierto, un racional positivo cerrado es igual a C por la longitud del intervalo, que en este caso sería M entre N. Lo podemos hacer gracias a lo siguiente. Primero, notemos lo siguiente. Mu del intervalo 0 M entre N lo podemos ver como mu, la unión, desde que K es igual a 1, 0, hasta M menos 1 de los intervalos de la forma K entre N, K más 1 entre N. Y en pocas palabras lo que estamos haciendo es dividir el intervalo 0 abierto, M entre N cerrado en M partes iguales. Por ejemplo, digamos, tenemos aquí el intervalo 0, 3 medios. Entonces aquí tenemos un medio, 2 medios, que sería 1, y 3 medios. Y digamos así con cualquier racional positivo. Como estas partes, estos intervalos son disjuntos, por aditividad finita tenemos que esto es igual a la suma de que K es igual a 0 hasta M menos 1 de mu del intervalo K entre N, K entre N más 1 entre N. Lo voy a escribir de esta manera porque entonces ya tenemos lo siguiente. Que cada uno de los intervalos que estamos considerando en la medida simplemente es el intervalo
0 abierto, 1 entre n cerrado, trasladado por k entre n. Y esto es igual a la suma de que k es igual a 0 hasta m menos 1 de mu del intervalo 0 abierto, 1 entre n cerrado. Esto es una constante, entonces como le estamos sumando m veces, esto es igual a m por mu del intervalo 0 abierto, 1 entre n cerrado. A esto le voy a llamar 1. Por otra parte, ahora vamos a calcular esta medida. Mu del intervalo 0, 1 lo podemos ver como mu de la unión desde que k es igual a 0 hasta n-1 de los intervalos de la forma k entre n, k más 1 entre n. Estamos haciendo lo mismo que en este intervalo, pero ahora para el intervalo 0, 1. Por ejemplo, en este dibujito tenemos el intervalo 0, 1 dividido en dos partes, ¿no? Análogamente, pues podemos calcular esta mu como n veces mu del intervalo 0, 1 entre n. El cálculo es exactamente el que hicimos, pero en vez de m tenemos n. Luego, despejando mu del intervalo 0 abierto, 1 entre n cerrado, tenemos que mu de este intervalo es igual a 1 entre n por mu del intervalo 0, 1 abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Esto le voy a llamar 2. Entonces, en esta ecuación 1 tenemos m veces mu del intervalo 0 abierto, 1 entre n cerrado. Sustituyendo, dos en 1, se tiene que mu del intervalo 0 m entre n, habíamos visto que era m por mu del intervalo 0 abierto, 1 entre n cerrado, y por 2 tenemos que esto es igual a m entre n por mu del intervalo 0 abierto, 1 cerrado, que en pocas palabras es la constante c que definimos por m entre n. Ahora veamos lo siguiente. Paso 2. Mu del intervalo 0 abierto, x cerrado es igual a c por x para todo x mayor que 0. Vamos a hacer esto mediante una aproximación. Sea Qn una sucesión de racionales tales que, primero, que es una sucesión decreciente, Qn más 1 entre, Qn más 1 es menor o igual que Qn para todo n en los naturales. Y además que Qn converge a x. Esto lo podemos hacer gracias a la densidad de los racionales, ¿no? Aquí tenemos x
y pues lo podemos aproximar por una sucesión decreciente de racionales. Entonces, primero tenemos que Qn, primero pues va a ser mayor o igual que x, porque decrece hacia x, pero sabemos que x es mayor que 0, entonces Qn es un racional positivo, ¿no? Luego, del paso 1, tenemos que mu del intervalo 0 abierto, Qn cerrado, es igual a C por Qn. Realmente probamos pues esto para racionales positivos, ¿no? Solo dicho de otra manera, que es la división de dos enteros positivos. Esto se vale entonces para todo n en los naturales. ¿Cómo? El intervalo 0x cerrado se puede ver como la intersección de estos intervalos y estos intervalos. Forman una sucesión decreciente porque la sucesión de Qn es decreciente. Por continuidad, por arriba, tenemos que mu del intervalo 0 abierto, x cerrado, se puede ver como el límite cuando n tiende a infinito de mu del intervalo 0 abierto qn cerrado. Por lo que habíamos visto, esto es igual a el límite cuando n tiende a infinito de c por qn. Este es igual a c por el límite, solo sacamos la constante de los límites. Y sabemos que Qn converge a x, entonces esto es igual a c por x. Ahora vamos a demostrar la afirmación 1. Ya vimos que para intervalos de esta forma ya se cumple, ¿no? Vamos a usar la invariancia bajo traslaciones para concluir de manera general. Ahora, sean a menor que b y b reales, entonces mu del intervalo AB, primero lo podemos ver como mu del intervalo 0 abierto, b menos a cerrado, trasladado por a. Es otra manera de ver al intervalo a abierto, b cerrado. Por hipótesis tenemos que esto es igual a mu del intervalo 0 abierto, b menos a cerrado. Y por el paso 2, tenemos que esto es igual a c por b menos a. Entonces ya quedó demostrada la afirmación que queríamos, ¿no? Ahora, sea mu tilde la medida definida como 1 entre c por mu. A esta igualdad le voy a llamar 3. Y de 3 tenemos lo siguiente. Tenemos que mu del intervalo a abierto, b cerrada, es igual a
1 entre c por mu del intervalo a abierto, b cerrada, pero este es igual a b menos a. Simplemente es cuestión de sustituir c por b menos a en esta ecuación. Luego, mu tilde es una medida sobre los borelianos que cumple esta igualdad que voy a llamar 4. Se tiene que mu tilde es igual a la medida de Lebesgue. Recordemos que la medida de Lebesgue es la única medida sobre los borelianos que cumple la igualdad 4. Entonces, por eso concluimos que mu tilde es igual a lambda. Esto lo pueden ver en la clase que caracterizamos la medida de Lebesgue mediante la medida de Lebesgue-Stieltjes. Y por otra parte tenemos que mu tilde es igual a 1 entre c por la medida mu. Haciendo un despeje, tenemos lo siguiente, que mu es igual a c por la medida de Lebesgue. Y con eso terminamos la demostración del teorema 1 y la clase de hoy. Gracias por su atención.